Y les decía que estaríamos con el profesor José María Massa Sancho, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 99. Profesor Massa, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? ¿Está por ahí, profe? Sí, ahí estoy está. por aquí. Ahí está. Viene Sí. de Marte. No estará en Marte, ¿no? Sí, bueno, 111 días en mi casa, así que esto es como Marte de extraño ya, pero estoy aquí. Exactamente. Este es un viaje que nunca lo escribió ni lo planificó, ¿ah? El viaje al encierro. Planificó otros más ¿No? difíciles. Sí. ¿Y qué me dice Sí, de yo voy eso? a pedir que me devuelvan estos meses que me han hecho perder la vida en el fondo, porque sin salir, sin ver a mis amigos, es como quedarse en el freezer. Antes, Pero yo creo que sí, a ver, uno igual. antes de entrar a su libro, me gustaría saber qué está pensando usted sobre el coronavirus, qué está pensando sobre lo que nos está tocando vivir en general. No, yo no estoy pensando nada, estoy así calladito en mi casa y me quedo aquí siguiendo las instrucciones. Yo creo que es muy importante que todos sigamos las instrucciones en la medida de lo posible, como se dice aquí habitualmente, porque a algunos les cuesta mucho más seguir las instrucciones por distintas razones. Ya, pero son momentos Así de que espacios de reflexión, cada uno lo pilla en un momento de su vida determinado, en el suyo, que tiene una trayectoria larga, que ha escrito tantos libros, que tiene premios. Imagino que también es una oportunidad para pensar la sociedad, sí, el encierro. claro, yo pienso, claro, uno siempre sigue siendo el mismo porque le da vuelta a las mismas, uno tiene unas tuerquitas aquí y le da Sí. vuelta a los mismos engranajes. Yo quisiera pensar que en este tiempo la gente se dé cuenta que si Chile no tiene más ciencia y tecnología, vamos a ser siempre dependientes. A mí, mira, me produce cierto nivel de angustia el que uno ve en distintas cosas, ahora lo vimos con las inundaciones, la lluvia, somos un país que alguien sopla y se empieza a desarmar. Esto es como el cuento de los tres chanchitos y el lobo, que hicimos una casa de paja, dijimos, no, esto es un castillo, el castillo de Buckingham. No, llegó el lobo, sopló y echaba pescado. Pero mucha gente que sufre, y yo, bueno, no sé, no quiero criticar nada, pero constato, llegan ustedes, los periodistas, le preguntan, ¿cómo está? No, es que no han venido a ayudarme. Como que este país siempre necesita que lo ayuden. Y ahora, y tenemos vacuna para el coronavirus, no, es que no han venido a ayudarnos, nos iban a dar la vacuna de no sé quién, pero no nos han venido a ayudar. Yo quisiera que este país se pusiera los pantalones largos. En mi época, cuando uno era niño, le ponían pantalones cortos. Y ponerse los A pantalones mí largos era también, ya ser a mí adulto. también, a mí también. Y encargarse uno de lo que sea. Teníamos capacidad, hicimos una vacuna contra la rabia y no tan solo la diseñaron científicos chilenos, sino que después la producían en el Instituto Bacteriológico y exportábamos vacunas contra la rabia, que era Sí. algo que aquí perros vagos en Chile hemos tenido siempre. Contra la Pero sincicial pasó ahora algo ya no parecido. tenemos ni siquiera. Contra la sincicial también es una vacuna que salió desde acá, de la Universidad Católica. También. Sí, pues, sí. Pero no, ahora no. No, es que es más barato comprarla afuera. Si yo encuentro que prácticamente hasta la ropa interior la estábamos comprando en China y ahora si nos cortan el vínculo con China vamos a andar como Adán con una hojita de parra nomás. Como se decía antes, vamos a mandar a los gringos. Claro, sí, bueno, en realidad los gringos por lo menos no se notarían una ventolera, pero antes teníamos machaza, teníamos Yarur, Sumar, hacíamos paños, Bellavista, Tomé, teníamos aquí Terno, que bueno, tal vez no era Casimir inglés, pero tampoco se le quedaba tan a la cola. Ahora no hacemos ni sacos, yo creo, hasta los sacos los compramos hechos en China. Entonces, yo creo que habría que repensar. Mira, yo comparo el país que estamos construyendo, es como los fenicios. Los fenicios fue un pueblo realmente insignificante que compraba hoy en día, compraba hoy en día, compraba hoy en día. Mientras los griegos, que eran más tontos que los fenicios, pensaban y pensaban y pensaban. Y nosotros somos los bisnietos de los griegos. Inventaron un idioma, inventaron la filosofía, la Claro. física, inventaron todo el conocimiento. Y los fenicios compraban y vendían, compraban y vendían. Yo la verdad es que quisiera mucho más Grecia y bastante menos Fenicia. Acá en Chile estamos como los fenicios.
Vendamos fruta, vendamos arándanos, vendamos esto, vendamos salitre, vendamos cobre. Pero ¿qué es lo que producimos nosotros? Yo creo que es hora de repensar el país que nos están armando en realidad, porque yo creo que la población nunca decidió que este era el país que quería tener. Pero bueno, eso ya es sí, una otra conversa historia. Interesante y larga, pero usted mencionó recién a los griegos y a partir justamente este libro, que es como una colección de los grandes astrónomos, ¿no es cierto? Y parte en la historia de los griegos y después termina al principio de la era del cristianismo, y ahí usted repara en Ptolomeo, ¿no es cierto? Sí. Que es como el padre de la astronomía geocéntrica. Y después se pega un salto recontra grande hasta el Renacimiento, donde viene toda la astronomía heliocéntrica. Me gustaría que usted, ¿por qué se detuvo en Ptolomeo si hay tanto, según le leí en su propio libro, hay tanto aporte en esa época, los 4 o 5 siglos antes de Cristo? ¿Por qué se quedó en Ptolomeo? Sí, mira, lo que pasa es que el libro de verdad, el libro que yo quería escribir, trata de los 5 astrónomos que cambiaron la historia. Claro. Que son Copérnico, Claro. Tycho Brahe, Kepler, Galileo y Newton. Claro. Con Copérnico se inicia Copérnico, en términos futbolísticos es como el Toro, no, claro. bueno, del Mundial del 62, o pongamos aquí el mago Valdivia, que agarró la pelota en la mitad de la cancha, Sí. la tomó de atrás, se la tiró para un lado a Leonel Sánchez, que es Tycho Brahe, después la cruzaron para Kepler, Kepler se la toca a Galileo, Galileo se la pone a Newton y Newton hace el gol. Esos 5 fueron los que cambiaron la historia. Pero Copérnico destrona el modelo geocéntrico que llevaba 1400 años. Entonces me pareció prudente agregar un primer capítulo. El libro iba a tener 5 capítulos, que eran esos: Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileo. Y le agregó Ptolomeo para entender Pero el punto de partida. le agregué Ptolomeo para que el lector supiera quién era el objetivo a batir, Claro, cuál era el modelo que Copérnico estaba poniendo en cuestionamiento. Entonces, fue una adenda. Se entiende. En el fondo no de última hora, pero sí mi centro, mi foco era solamente lo que se llama la gran revolución científica, que la inicia Copérnico y que la concluye Newton. Y es más, usted en alguna parte los menciona a ellos dos no solo como los límites de entrada y de salida, sino que los dos más importantes. Me pareció leer que usted a los dos que más destaca es a estos dos, o me equivoco, los 5 por igual, que son, bueno, habla de una cadena, ¿no es cierto?, de esta cadena de pases en el fútbol, esta cadena de científicos que hacen la revolución. Pero usted, ¿estos dos los pone como un poco más destacados? Perdí un poquitito el audio, pero creo que me estás preguntando por Newton y Copérnico. Sí, ¿por qué destaca esos dos? Yo creo que los 5 son destacados. Ya. Y yo creo, mira, he hecho toda clase de ranking, pero forman un equipo. Yo creo, esto es una opinión subjetiva, que no la escribí en el libro porque me hubiera parecido imprudente. Yo creo que los 5 eran muy inteligentes y los 5 tienen en común que eran tremendamente perseverantes. Tremendamente perseverantes. Yo creo que los que tenían una inteligencia muy fuera de lo normal eran Newton y Kepler. Mire. Yeah. Siendo los otros 3, Galileo era un tipo muy completo, le pegaba la parte experimental, era ingeniero, construía cosas, armó el compás geométrico y militar. Copérnico era un tipo, le dijeron que alguien había construido un telescopio en Holanda, él se demoró un día en repensarlo y reinventarlo. Claro. Él lo reinventó con un día de estar en el laboratorio. Entonces, Galileo era un tipo, y tenía el don de la palabra, era bueno para escribir. Galileo era como el jugador más completo. Newton y Kepler eran muy enfocados en la parte teórica, eran matemáticos brillantes. Newton inventó el cálculo infinitesimal. Las derivadas y las integrales salen del trabajo matemático de Newton. Pese a que se lo quisieron quitar. En algún momento se le disputaron. Bueno, sí. Leibniz, en paralelo con Newton en Alemania, también las ideas estaban flotando en el aire. Y tanto Newton como Leibniz
los dos las cogen, pero bueno, ahí es como empate, porque Leibniz usó una notación, una manera de escribir las derivadas y las integrales que era más amistosa que la que usó Newton. Pero el cálculo infinitesimal de Newton, dicen los historiadores de la matemática, es más profundo que la manera de hacer el cálculo infinitesimal de Leibniz. Pero ahí más bien eran peleas políticas entre el continente y los matemáticos ingleses. Claro, aquí además hay italianos, hay ingleses, hay de varios países, está centrado en Europa, en el Renacimiento. Los cinco, claro. Un polaco, Copérnico, un danés, Tycho Brahe, el mejor astrónomo de su época, Kepler, alemán, Galileo, italiano, y Newton es inglés, que es una manera también muy bonita de ver que la ciencia es un fenómeno colectivo, es el ser humano pensando, eso es la ciencia, y no tiene nacionalidad, no tiene nada. Claro. Ahora, cosa muy interesante, profe Massa, que, por ejemplo, todos estos personajes que usted nombra, que son como la generación dorada, pese a que no fueron todos contemporáneos necesariamente. Por ejemplo, Galileo y Kepler entiendo que eran contemporáneos y hasta eran amigos, sí, y se carteaban, en fin. Sí. Pero ellos tienen algo en particular que todos, voy a decirlo bien, de manera bien bruta, le pegaban a varias cosas. No eran solamente ratones de biblioteca que estaban sacando cálculo, sino que terminaban, entonces, Galileo y Copérnico, por ejemplo, o sea, Newton y Copérnico, se dedicaron a la casa de monedas en su momento. Sí, eso es bien curioso. Newton fue político, hacían muchas cosas. Bueno, eran gente, mira, en realidad un tipo bien preparado. Copérnico era doctor en leyes, era doctor en matemáticas y en astronomía, y era doctor en medicina. Tenía 4 doctorados, así que podía jugar en cualquier posición de la cancha, hasta de arquero, ¿no? Y Newton se dedicó con una perseverancia enorme cuando lo nombran a cargo de la Casa de Moneda inglesa. Claro. Porque la moneda inglesa, los frescos ingleses, porque los ingleses tampoco, no siempre han sido anglosajones como algunos quieren vendernos. En una época la picaresca inglesa era igual que la chilense. Le cortaban pedacitos a las monedas de plata y de oro, y entonces las monedas estaban todas mochadas. Y entonces Newton desarrolla un sistema de ponerle el canteo de la moneda, tiene un nombre especial que se me olvida, pero como las monedas que nosotros usamos ahora, antiguamente no se hacía. Entonces los ladrones, porque el valor de la moneda estaba en el peso de la moneda. Intrínseco, claro. Entonces Newton empezó a estampar monedas de otra manera con máquinas, le hizo ese canteo y entonces empezó a impedir que rebajaran el precio de las monedas porque se las iban machacando. Pero no, todo era muy talentoso. Ahora, lo otro que tienen en común, que lo comento al final del libro, es que los 5 eran hijos del rigor, fíjate. Ninguno tuvo una vida regalada, ninguno fue hijito de su papá. Porque el único que sí fue hijito de su papá era Tycho Brahe, que era un noble danés. Pero el hermano del papá le dijo, quiero que me regales un hijo, porque yo no puedo tener hijo con mi mujer. Y agarró a Tycho a los 2 años, el niño tenía 2 años y se lo raptó y lo tomó en adopción. Entonces Tycho Brahe tuvo un papá adoptivo que era el tío, pero eso le hizo un carácter bastante raro porque la madre y el padre siguieron teniendo chiquillos y tuvieron como 10 hijos, pero Tycho estaba criado por el tío. Mira, y estaba ahí a 40, 50 kilómetros. La historia de Newton, déjeme un segundo para que le dejemos para los que van a leer el libro, porque darle sencillamente algunos toquecitos nomás, porque es muy entretenida. Están las historias personales, humanas, del día a día y también las científicas. Por ejemplo, que fue a la Universidad de Cambridge, a Trinity College, Newton, pero no tenía ni uno para pagar, no tenía plata para pagar eso. Sí. Entonces, en ese momento, yo no tenía idea, lo leí aquí en su libro, había 2 tipos de estudiantes en Trinity College, los sub-César y los César. Y los César eran aquellos que tenían más plata y los sub-César... No. ¿Al revés? No, a lo mejor no me expliqué bien. Habían en el fondo 3 tipos de estudiantes. Los que llegaban con sus títulos nobiliarios y pagaban. ¿Sí? Eso era una ralea. Después los otros, los César, eran los suches,
Sí. Y los otros eran los subsuches. Los Ya. subsizers Esa parte eran la los vi. que estaban para sacar las vacinicas. ¿No? Bueno, pero Entonces, habían estudiantes. habían dos categorías de sirvientes. En el fondo. Eran Mire, ya. estudiantes Yo que me quedé tenían con que dos. servir a los demás. En la Y él entró en lectura. la categoría baja de Sí. sirvientes. Claro, en la lectura rápida me quedé con dos, pero Sí. lo interesante es que habían que se pagaban sus estudios estudiando y en horas libres Haciendo sirviendo a sus servicios compañeros con más domésticos. plata. Sí. Y Newton era de la escala más baja. Claro. Y terminó Sí, siendo bueno, pero Newton. eso, fíjate que yo creo que a Newton le hizo el carácter muy raro. La mamá lo abandonó a los 2 años para casarse con un Claro. señor que está a 30 kilómetros. Pero lo retomó. Cuando Newton tenía 9, Sí. la mamá volvió porque se quedó viuda. Sí. Y la mamá quería que Newton trabajara en el campo. Y Newton lo único que hacía era pensar y pensar, era un cabro distraído y no le interesaba nada el campo. Cuando la mamá se dio cuenta que no le servía para el campo, le dijeron, mira, mándalo a la universidad. Y la mamá tenía una herencia de este señor con el cual se casó, pero la mamá no quiso pagar. Dijo, no, si él quiere estudiar y quiere ser un vago, que haga lo que quiera, pero yo no le pago. La mamá tenía plata para haberle pagado la universidad en Cambridge. Mira. Y Newton entró entonces como subsizer, como subsirviente, ya suche de segunda categoría, hasta que un profesor ve que es un cabro muy talentoso y dice, nada, ya, yo voy a pagar por ti y tú no perdáis el tiempo. Y ahí, entre otras cosas, demostró el teorema del binomio, hizo varias cositas desde que llegó a Cambridge. A quedarse después con la cátedra. Y después, claro, el profe dice, no, este gallo sabe más matemáticas que yo. Le deja la cátedra, se le entrega, que es la cátedra que hasta hace poco tenía Stephen Hawking, la cátedra lucasiana. Un señor Lucas puso billete para financiar una cátedra en Cambridge. Y el primer profesor lucasiano fue el profesor de Newton. Y Newton heredó la cátedra y fue el segundo Lucasian profesor en Cambridge. Este libro está muy entretenido porque cuenta a estos seres humanos, además de los científicos, en cómo llegan a ser lo que son, cuántas capacidades diversas tienen, muy renacentista todo. Yo creo que es una pregunta que está totalmente fuera de foco, pero a mí me sorprende que este libro tiene los límites de Europa. ¿Qué pasaba en China? ¿Hay registro respecto? Me imagino que los chinos no estaban, también miraban al cielo, también veían estrellas, veían el sol, también se hacían preguntas. ¿Qué pasaba en otras partes del mundo? Porque nuestra historia es muy europeicéntrica. Sí, yo creo que, bueno, obviamente en China y en otro lado pasaban cosas. Los chinos, de hecho, observaban el cielo con una pulcritud extraordinaria, pero por eso es que agregué el primer capítulo, el fenómeno griego, claro, que yo lo encuentro francamente espectacular, hizo que se fundara la ciudad de Alejandría, y en Alejandría, y por eso también el título raro del libro, se hizo una cosa que era un templo para adorar a las musas. Las musas son 9 chiquillas que son las hijas de Zeus, que inspiran a los mortales para distintas cosas, crear música, para crear poesía, para crear ballet, para crear la comedia, Talía, Euterpe, Terpsícore. Y una de las chiquillas es Urania. Y Urania, que es la que estudia el cielo, en el Museo de Alejandría le dieron cobijo a la geometría, que era el arte de poder ver las cuestiones en el cielo. Y ahí, gracias en el fondo a Urania, aparecen en Alejandría Euclides, el gran geómetra de la antigüedad, que escribió un libro que se llama Los elementos de Euclides, que forman la geometría euclidiana. Y después aparece Apolonio, y Apolonio, si la geometría plana era de Euclides, Apolonio se mete con los círculos, con las elipses, con las parábolas. Entonces, Ptolomeo toma todas las herramientas, toda la caja de herramientas que le construyeron Apolonio y Parco, y entonces los griegos matematizaron el estudio del cielo. Esa matematización no se hizo en China, no la hicieron los mayas, no la hicieron los incas. Ellos observaban el cielo, pero nunca metieron matemáticas de verdad para tratar de modelar
el cielo. Entonces, el sistema de Ptolomeo era un modelo matemático muy elegante y muy sofisticado, que era equivocado porque ponía la Tierra en el centro de todo. Pero la matemática para explicar los fenómenos es muy fina, es muy elegante. Se sacó En China no estaban a la altura. Bueno, el modelo de Ptolomeo sí lo conocían en China, había llegado ya hacía mucho tiempo, pero no estuvieron a la altura de lo que hicieron este quinteto. Perfecto. No es que ya en China sabían estas cuestiones que las inventaron. Cuando Newton escribe el tratado en 1687, y mira, esto además, creo que por ahí lo pongo, coincide con el comienzo de la República, bueno, no la República, el comienzo de la etapa anterior a la República en Chile. En 1541 Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago de Chile. En 1543, 2 años después, se publica en Nuremberg el libro de Copérnico que dice acerca de la revolución de las esferas celestes. Entonces, cuando Pedro de Valdivia llega acá, el sistema de mundo de los europeos, de los españoles, era el sistema de Ptolomeo. Y justo ahí se empieza a cambiar todo. Y calza la historia con los viajes de Colón, de esta gente. Bueno, es más o menos la misma época. Claro, claro. Profesor Massa. Está en la Universidad Copérnico cuando llegó Colón a América. Sí, eso estaba leyendo. Copérnico y Colón son contemporáneos. Bajo el manto de Urania, que es la gran musa inspiradora de a quienes les gusta mirar hacia el cielo y mirar las luces, mirar los planetas, las estrellas. Es el nuevo libro de José María Massa, La historia de los pensadores que permitieron la gran revolución científica. De verdad que yo no lo tuve mucho rato en mis manos y leí por un par de horas, fascinante, le agradezco mucho porque aprendí muchísimo y me queda mucho más por aprender. Ahí está la invitación para que lo compren, lo lean, además con más tiempo que tenemos ahora, ideal. Profe, como siempre, un gusto. Ya, gracias Matías y bueno, un placer hablar contigo. Igualmente, cuídese, buenas noches.